gracias por venir. Hoy tenemos una masterclass sobre producción live con el maestro Fernando Carballo. Muchísimas gracias por venir, Fernando. Esta masterclass va a transcurrir durante la próxima hora y media más o menos. Si tenéis prisa, para que os aguantéis, una horita y media, más o menos, una hora y cuarto, por ahí. Y bueno, por supuesto, cualquier duda que tengáis la podéis consultar, aprovechar y consultársela a Fernando, ¿vale? Disfrutar de la clase. No, que la gente ponía. O, bueno, que no os ponía, simplemente, pues eso. Iba al local de ensayo de unos colegas que tenían un grupo heavy y me ponía a friquear con lo que pillaba. Me daba igual un pedal de distorsión que si conseguía una caja de ritmos o lo que fuera, ¿no? Me ponía a friquear. Esto lo puedo hacer yo. Y ya tenía los medios técnicos para hacerlo realmente. Había portátiles lo bastante baratos y lo bastante portátiles, de verdad. Pues principios de los 2000 o así. Yo creo que por ahí, 2000 y poco. Al Minimal Techno en esa época. Sí, a mí también me gustaba mucho el Minimal Techno, el Minimal House también me gustaba. Aunque bueno, también me gustaba de todo. Yo como soy, pues soy bastante noventero, porque tengo 41 años, así que me comí enteros los 80s y los 90s. Entonces todo el tema de rave noventera y cuando se hizo mainstream también a mediados de los 90, ¿no? Con toda la onda inglesa de Prodigy, los Chemical Brothers y Orbital y todo esto. Canarias hubo mucha influencia de Lores Pool y el Drum and Bass. El Drum and Bass también, claro, nos pilló toda esa onda, ¿no? Y también fue cuando empezó a hacerse posible el concepto de home studio también. De que producir hace unos años no era tan fácil como ahora a nivel técnico. Es decir, que para producir un disco mínimamente tienes que tener, pues, como en los 70, ¿no? Alguien tipo Moroder o así, ¿no? O Jean-Michel Jarre, o peña del estilo. Le hace falta tener unos medios que una persona normal no tiene su alcance ni de pan, ¿no? Mesas de mezcla gigantes, bobinas de cinta para grabar, un montón de sintes, un montón de efectos. Le hace falta ingenieros que les atendieran a ellos, no hacían todo ellos solos. Ellos tenían ingenieros que les ayudaban con todo el proceso técnico porque era muy complicado, no era nada sencillo. La edición no es como ahora coger el cacho de audio y corta o pego o pongo aquí, era coger la cinta y cortarla, ¿sabes? Y tal, era un proceso muchísimo más complejo. Entonces eso ya ponía una barrera a la hora de quién podía producir música electrónica, una barrera técnica y de posibilidades económicas, ¿no? No todo el mundo tienen acceso, por ejemplo, la gente que tiene acceso a universidades, bueno, los pioneros de la música electrónica, pues tienen acceso, por ejemplo, a universidades que empezaron un poco a experimentar con el tema, ¿no? O formaron escuelas como el IRCAM o cosas así en Francia o en Estados Unidos, en los que se iba a experimentar. Y se hace desde un punto de vista medio artístico, medio de ingeniero casi. Y a la vez de músico. Kraftwerk a lo mejor salió de por ahí. No, incluso antes de Kraftwerk, ¿no? Pues te digo gente, yo que sé, como Stockhausen y cosas así. Cosas de los 40, 50, 60, cosas así, ¿no? Realmente los orígenes de la música electrónica son mucho más antiguos de lo que la gente se piensa. Sí. Es como dice... No llevo yo tanto a tan... La gente compara la música electrónica con el rock and roll, ¿no? Les parece que el rock and roll es algo anterior. Dicen, no, la música electrónica es más vieja que el rock and roll. Es más vieja que el pop, en realidad. O sea, de los géneros modernos es un género de los más antiguos. Casi podemos irnos a principios del siglo XX. Ya había instrumentos electrónicos. El theremin, por ejemplo, ¿no? El theremin es un instrumento clásico que existe desde principios del siglo XX, ¿no? Uno de los más conocidos. Había más, había el Ondes Martenot, había, no sé, ya había unos cuantos. Y discos de música electrónica hay desde los años 40, 50 y hay discos importantes. Y así el primer disco popular fue uno del 68, si no recuerdo mal, que ese fue el de Wendy Carlos, que eran unas versiones de Bach hechas con modular de Moog, que luego Wendy Carlos también trabajó mucho con Kubrick, en La Naranja Mecánica, por ejemplo, o El Resplandor y películas así, y metían cintas. Y lo de meter cintas en pelis también es una cosa muy antigua. Hay películas de los 50 que metían los típicos efectos de
que lo hacía con Ceremil y un Delay y tal. Y eso ya existía de antes. Bueno, he desbarrado un poco, vamos, que para nada es una cosa nueva, ¿no? A veces cuando ves cosas como la de Sonar, dice música de vanguardia, no sé qué y tal, y digo, pero si esto ya de vanguardia no tiene nada, no, es la música como cualquier otra, ¿no? Realmente no, música avanzada, de verdad, no era la cuarentilla que ponían, música avanzada. Como el vintage y el alternativo de ahora, ¿no? Sí, avanzada respecto a aquí, sí. Hay un chiste gracioso, una especie de dibujillo, ¿no? Que ponía, se le ve como la imagen de un productor de los 80, principios de los 90, ¿no? Diciendo, qué guay, esto suena como el futuro y tal. Y luego una imagen de un productor del 2000 y pico diciendo, qué guay, esto suena como si fueran los 90. Y eso realmente se ha dado, se ha creado como una cultura también de... A mí me pasa mucho que quiero conseguir sonido de antes, ¿sabes? Sí. A ver, de eso también vamos a hablar. Es, por ejemplo, mía, es un tema interesante. ¿Qué es el sonido de antes y qué es el sonido de ahora? ¿Qué distingue, por ejemplo, una cosa que suene vintage o no que suene...? Hacerlo que suene más analógico, siempre. ¿sabes? Claro, pero ¿a qué asociamos a que algo suene analógico, por ejemplo, ¿no? Es que eso, por ejemplo, es muy interesante. Cada uno. Porque una de las grandes discusiones que tiene la peña y generalmente no sabe de qué os está hablando es cuando habla de analógico digital, ¿no? Y realmente la mayoría de la peña no habla con propiedad del tema, no sabe qué es en realidad. O sea, para hablar con propiedad, un medio análogo es un medio que, analógico, viene de análogo es igual a, o sea, es una traslación directa de algo a un medio. Por ejemplo, los discos cuando se grababan al principio, o los cilindros de Edison, ¿no? Para grabar era la propia presión del aire metida por un tubo que hacía que se hicieran hendiduras en el tubo de cera. Eso hacía un dibujo que era algo que sonaba. O sea, eso era análogo al sonido que lo había producido. ¿No? Eso es algo analógico. Y también señales continuas, ¿no? Porque eso de electricidad, luego vino la grabación eléctrica, lo que sea, y luego ya viene otro mundillo digital, ¿no? Pero digamos, si sale por unos altavoces, eso es analógico. Hasta el día que lo podamos escuchar en nuestro cerebro directamente, ¿no? Una interfaz que no pase por el aire, siempre tiene que haber una etapa final en la que lo digital se convierte a analógico. Y hemos llegado a un punto de avance en la historia en la que la frontera de lo que uno entiende a nivel de sonido, que suena analógico o no, está muy difusa. Tú puedes confundirle a cualquiera, decirle, esto parece que lo estás manejando en los 80 pasada por una mesa de mezclas estropeada. Digo, sí, pero lo he hecho con ordenador. Y puedes falsear todo lo que quieras, ¿no? Evidentemente dirás, vale, pues sí que sacas ese sonido porque no te pillas una mesa vieja y un tal. Digamos que lo bueno que tiene lo digital es que tienes, digamos, un campo más amplio, ¿no? Digamos que puedes ir desde lo más limpio hasta lo más sucio. Que también tiene lo bueno en las limitaciones de un equipo, por ejemplo, pequeño. Ahora se está volviendo un poco a los setups de hardware más o menos contenidos. Me parece buena idea. Depende de lo que hagas, ¿no? Por ejemplo, si haces un tipo de techno, un tipo de house, me parece buena idea que te pilles un par de cajas de ritmos, un synth, una mesa de mezclas, 4 efectos y ya está. Y intentes trabajar con eso. Y solo uses el ordenador para grabar, por ejemplo. O poco más. A mí me parece buena idea, porque te estás concentrando en pocos elementos y vas a exprimirlos todo lo que puedas. Claro, ¿problema que puede haber a eso? El día que a tu te aburras de lo que te está saliendo. Y dices, pues que ya no quiero hacer esto, quiero hacer otra cosa. Y lo que tengo de falta, no sé qué, por ejemplo, mi mesa de mezclas, ahora resulta que quiero que suene más limpia, pero no puedo ser más limpia porque tiene un ruido de fondo que no lo puedo tirar, ¿no? Pues es la gran ventaja de lo digital. Digamos que tú puedes pasar desde el sonido más puro, digamos, el 0 dB, tener nada de ruido cero, o todo el ruido del mundo. Y puedes dosificarlo, añadirlo, puedes hacer todo tipo de procesos. Y dices, vale, quiero que suene como pasado por cinta. Hay 40.000 emuladores de cinta, ¿no? O quiero hacer que suene como una TR-808. Pues hay un montón de plugins que te emulan un 808, no sé. Problema, que tiene el campo muchísimo más abierto.
Entonces, ¿cuál es el principal problema que encuentras al principio? Es ¿qué quiero hacer? ¿No? Cuando tienes una limitación técnica que tienes, vale, lo que tengo es una caja de ritmos, un cacharro, esto es lo que tengo, ¿no? Le saco tal, ya digamos que tienes el campo un poquito más concreto, ¿no? Y dices, vale, pues me centro en esto y sobre esto trabajo. Cuando tienes una herramienta como esta, que realmente no tiene prácticamente ningún tipo de limitación, al principio puede ser un poco abrumador, ¿no? ¿Por dónde empiezo? ¿No? ¿Qué hago? Es como tener una página en blanco enorme, ¿no? Y dices, ¿qué es lo que primero me pongo a hacer? Entonces, antes de que suene nada, a veces también hacer la reflexión de ¿por qué quiero hacer algo que suene? ¿No? ¿Por qué tengo interés en hacer algo musical? ¿O por qué? ¿Y qué? ¿Y qué es lo que quiero hacer? ¿No? Y dentro de ¿qué objetivo tengo? No sé, quiero expresar algo, quiero que es algo bailable, Complicado al principio. luego algo inspirado en un género concreto que me mola mogollón y lo quiero emular a la peña que me gusta y así. Entonces, dependiendo de cuál sea tu objetivo primero, ya nos podemos tener unas pautas de por dónde queremos empezar. Yo, por ejemplo, no sabía lo que quería al principio. Entonces, seguí una forma de aprendizaje de prueba y error y experimentar todo el rato. Que es una forma de aprender buena al final, pero es cierta de cojones, ¿sabes? Es como, yo qué sé, ha habido cosas que las he aprendido a lo largo de décadas, casi, como quien dice, ¿no? Y también puedes ir a tiro más hecho. Tú si, por ejemplo, tienes 20 años y dices, vale, tengo claro que quiero hacer un rollo de tal palo, de tal estilo, ¿no? Porque me mola, porque es lo que me pone, no sé qué tal, y quiero que se parezca a eso. Entonces, ahí tendrías que ir a buscar un poco ya las herramientas específicas para ese género, para si quieres acercarte a ese sonido concreto. Y hoy en día es muy fácil, digamos que tienes el plan, quiero que los bajos sean estos tipo dubstep, ¿no? Pues que ya hay synths específicos, ¿no? O librerías y tal, que van a por ese tipo de tal. O quiero hacer un house medio vintage, ¿no? Pues vale, pues lo que necesitas son samples de cajas de Roland por a saco, una 303, una de verdad o una virtual, a un par de synths polifónicos, unos pocos efectos de delay, de distorsión y tal, y ya está. Y empiezo a darle. ¿No? Así que si tienes claro con qué quieres empezar, es más fácil elegir, ¿no? las herramientas. Cuando no, es mucho más complicado. A ver, poner un ejemplo. ¿Aquí cuánta gente trabajáis con programas de producción? A ver, grábalo. ¿Y todos habéis trabajado con Ableton alguna vez? ¿Sí? Sé directamente con Ableton. Bueno, había tocado alguna otra vez en clase, pero me gustó cuando vi por primera vez el Ableton y tal. Bueno, hoy vamos a ver alguno más para ver también alternativas. Una cosa que también me gusta decidir es eso, que la herramienta realmente no es tan importante. A mí me gustó en un principio el Ableton, cuando creo que salió en el 2001, puede ser. Sí, 2001. Por ahí, ¿no? Fue cuando apareció. O sea, ya tiene más de 15 años, tirando ya para 16, 17. Parece mentira, ¿eh? Como que... Yo me acuerdo un Sonar del 2002 que lo tenían ahí presentando, no sé si la segunda versión o todavía estaban con la primera, así. Y el Live al principio no tenía ni MIDI, solo tenía audio. Era un programa que estaba pensado casi exclusivamente para hacer directos, ¿no? Que era la parte revolucionaria del asunto, que era en plan... era un programa que no era lineal. ¿Qué significa que no era lineal? Pues, vamos a ver, un ejemplillo. Aunque ya lo sabréis, claro. Pero, a ver, pues por ejemplo... Vale. Aquí tengo, por ejemplo, un proyecto de directo. Entonces, la gran revolución del live fue esta vista, que es lo que llaman la vista de sesión. Generalmente los programas de producción, bueno, generalmente, también ha habido
tipos de programas de producción como los trackers, por ejemplo, que su paradigma no es como el de Cubase o el de Logic o así. Bueno, creemos que la gente está acostumbrada a ese tipo de paradigma, que es el paradigma lineal, ¿no? Tú tienes una línea de tiempo con unos compases y unos segundos, una serie de pistas, y tú vas colocando pues tus secuencias en las pistas, ¿no? Que empiecen y acaben y demás. Lo que hicieron bien los de Ableton fue una forma muy sencilla de que las secuencias las pudiera reproducir de manera dinámica. En plan, quiero que la secuencia suene cuando yo quiera, en el momento que yo quiera, y deje de sonar cuando yo quiera. Y tiene una capacidad de transformación más rápida que con el típico programa lineal. Y que todo sea en tiempo real y que en ningún momento se pare el audio si no quiero. Y pueda jugar con efectos, meter lo que sea, ¿no? Este, por ejemplo, sería el típico proyecto que yo uso para directos, que suele ser, cada vez lo simplifico más, intento que no sea muy complejo. Aquí, por ejemplo, es casi todo, bueno, es todo audio, por una cuestión de recursos, ¿no? No me la juego en meter muchos plugins ni muchos síntesis y demás para que no cargue mucho la CPU. Y lo que suelo hacer es pues, dividir igual ideas de temas que tengo acabados o inacabados, los divido en fragmentos, en loops. Es el caso de esto, ¿no? Y luego lo divido por escenas. ¿Trabajas con el audio ya grabado? O... Sí, generalmente sí. O sea, lo que hago es exportarlo. O sea, de mis proyectos lo exporto, que también es interesante porque cuando tienes el loop ya hecho, es muchas veces interesante reciclar, ¿no? El sample que acabas de hacer. A mí sí me gusta bastante, ¿no? Igual acabas de grabar un ritmo o un synth, un bajo, lo que sea, y en audio lo puedes seguir transformando. Incluso muchas veces en el propio proyecto directo digo, bueno, si me queda soso aquí el tema para desarrollarlo, ¿no? ¿Qué podría hacer? Igual incluso cojo el mismo clip de audio, lo duplico y le hago algún tipo de transformación para que parezca un sonido nuevo, en vez de buscar otro sonido diferente, ¿no? Eso lo aprendí bastante de utilizar las primeras versiones de Ableton en las que no había MIDI. Entonces todo había que hacerlo con audio. Y eso fue una forma muy interesante de aprender a manejar audio, porque te obligaba a todo el rato a utilizar transformaciones de lo que sonaba, ¿no? Y decir, vale, ¿qué tengo? Pues yo qué sé. Me gusta mucho hacer el ejercicio, por ejemplo, de hacer muchos sonidos con cosas muy mínimas. Igual grababas, cuando metes el jack en la entrada de audio, ¿sabes? Que hace el ruido ese de... ¿no? Es un sonido muy interesante. Un ruidito así muy corto. Tú luego aquí lo puedes transformar de mil maneras, ¿no? Convertirlos en mil tipos de sonidos diferentes. Y es un ejercicio muy interesante pillar un solo sonido o muy pocos sonidos y ver cuánto puedes exprimir de eso. Una pregunta, ¿lo grabas directamente ahí o lo grabas primero con una grabadora y luego trabajas el sonido? ¿Tienes para importarlo aquí? Sí, si lo grabas directamente, obviamente lo grabarás aparte, pues como que si lo editas con algún otro programa o... Pues de todo un poco, porque hay, no sé, el proceso puede ser desde directamente hacer todo dentro del programa, pues con sitios virtuales, efectos, lo que sea, y luego eso simplemente exportarlo dentro del programa, utilizarlo y exportar 4 compases de tal fragmento, tanto de tal. O puede ser un poco más complejo, en plan de que igual he utilizado más, yo qué sé, pues yo tengo un pequeño modular en el estudio, ¿no? Pues igual he hecho una experimentación de un cuarto de hora, me pongo a editar ese audio y de ahí saco unas ideas y de ahí saco pues, unos loops o un tal otro, no sé. O me voy con una grabadora de estas portátiles, en una Zoom, a grabar por ahí sonidos ambiente y así, y me paso una tarde editándolos y sacando cosas, ¿no? O otro día dices, pues voy a grabar discos viejos, ¿no? Por ejemplo. Esto también mola mucho, ¿no? Pillar discos, no sé, por ejemplo me gusta mucho buscar discos, por ejemplo, de efectos de sonido viejos, en vinilo. Pues algunos son muy interesantes, ¿no? Te vas por típico, pues yo qué sé, sonidos de cocina, ¿sabes? Y discos de los 60 y cosas así. Y son muy chulos de samplear, tienen como un rollo ahí especial, ¿no? Y te pones ahí y dices, pues aquí vas a sacar la caja, de aquí vas a sacar no sé qué. O sea que el proceso puede ser muy variado. O también ya veremos que nada te obliga a usar una sola herramienta o un solo programa. Yo a veces combino... Es lo que más me gusta de este estilo, pues eso, ¿sabes? Algo que puedes experimentar y
Sí, realmente todo vale. El sonido, pues a eso me refiero, que puedes fusionarlo con cualquier estilo, puedes meter lo que quieras. Sí. Y a veces es gracioso el saber dónde vienen las cosas y ponerlas, ¿no? No sé, yo recuerdo una vez uno de los temas que hice hace tiempo de techno, que está todo hecho con una canción de el dúo Calatrava, que era una especie de cómicos de los 80, así, no sé si os acordáis. No sé cómo Calatrava se llamaba, ¿no? Algo así. Sí. Y samplé la voz de uno de ellos y me hice todo el tema con el sampleo de la voz, ¿no? Me hice pues los bombos, los bajos, todo estaba hecho con el sampleo de la voz. Y sonaba techno. Era muy divertido ver que la gente estaba bailando con el tío de los Calatrava, ¿no? Saber de dónde viene la fuente a veces, pues era chulo, ¿no? Y a mí me parecía más interesante. Yo, al principio sobre todo, huía mucho de las muestras estándar, por ejemplo, de cajas de ritmo, ¿no? Oía el típico plato de Roland o la típica palmera con plan. No, en la vida, ¿sabes? No podía, tenía que ser un sonido que sonara a un plato, a una palmada y tal, pero que no saliera de ese tipo de sitios. Luego en el tiempo perdí un poco ese prejuicio, porque a veces igual dices, bueno, es que tienes que hacer un tema que recuerde a un house más concreto, ¿no? Es decir, la gente espera una palmada de 909. Entonces, vale, pues voy a meter una palmada de 909. Y ya está. Y dices, no pasa nada, ¿sabes? Y hasta le empieza a pillar el gustillo y dices, tiene su cosa. Solo usar eso se acaba siendo un coñazo, pero bueno. Bueno, pues aquí están un montón de clips importados. Como veis, tengo aquí también en esta escena, he puesto el tiempo al que supuestamente van, aunque esto es muy relativo, porque lo suelo luego manipular el tiempo. Igual una cosa que está pesada, este por ejemplo te dice que está pesado para 90. A la hora de crear el track, ¿lo haces en esta vista también o lo haces en la vista lineal, digamos? Generalmente empiezo a trabajar aquí, casi siempre. Pero bueno, es muy relativo porque también utilizo otro tipo de programas que no tienen este tipo de configuración, no sé cómo decirte. ¿Mezclas en otro sitio, por ejemplo? ¿O masterizas en otro programa? No, suelo mezclar directamente también en el live, aunque también uso otro programa que se llama Reaper a veces para editar. Yo voy a ser el que trabaja en clase cuando... Que el Reaper está guay, pero es un poco complejo así de primeras. Y luego otro tipo de programas, digamos, que tienen otro tipo de... A mí me gusta mucho este, no sé si encuentro. A ver. Que hay versión plugin y versión standalone, o sea que lo puedes abrir también fuera del live, pero lo puedes importar también luego como plugin. Y me mola bastante el formato que tiene porque te permite juntar plugins de una manera no estándar, de una manera modular sería. A ver, ¿dónde estás? A ver, si no me deja en mal lugar y se cuelga o algo. Ahí. Bueno. Esto, por ejemplo, es una manera muy interesante de trabajar porque no hay pistas estándar, sino que tú puedes... Combinando los plugins. Sí, lo puedes combinar libremente, como si estuvieras en un estudio hardware y que hablaras de uno a otro, ¿no? De este aquí, este para allá. Freestyle se llama. Hay más programas de tipo también. Yo me gustaba mucho que se llamaba Audio Mulch, que era un poco también de este estilo. O sea, no tiene una vista lineal típica, ni tampoco tiene pistas estándar, ¿no? Sino es que más bien un entorno modular en el que puedes enlazar plugins de instrumentos, efectos como te dé la santa gana, ¿no? Y me parece muy divertido, es bastante curioso. ¿Utiliza plugins externos o los lleva el propio programa? Tiene algunos plugins propios, pero aquí sobre todo son plugins externos. O sea, ya pues con los años pues tengo pues centenas de plugins, ¿no? Y los acabas combinando. Esto me da miedo hasta ponerlo porque seguro que suena como una castaña, pero bueno.
está guay, que luego lo puedes, pues desde una controladora, lo puedes asignar bastante fácil. Tengo ganas de hacerme algún directo utilizando este programa, aparte del live. O sea, me gustaría hacer una configuración de 2 ordenadores. Digamos, uno con el live y uno con esta parte. Porque se siente más como si estuvieras jugando con Haruka. ¿Cómo se combinan los dos PC? ¿Eh? ¿Cómo se combinan los dos PC? Pues ya una vez que lo he hecho, ni siquiera lo he intentado sincronizar. O sea, los sincroniza a oído como con un plato. Es decir, pues si uno va a 122 y el otro pone a 122, ¡pum! Ahora te va a hacer el ámbito. Ya lo sé, que tiene lo del link y tal. Pero no sé, me sigue gustando más hacerlo a mano. Porque a veces, sí, a veces igual me lo metes un pelín antes, un pelín después de la secuencia y puede quedar guay. O la metes a mitad del compás, ¿no? Y dices, pues queda guay. Entonces me gusta, no sé. Y simplemente es utilizar la paraespaciadora y dices, taca. ¿Empezó bien? Digo, sí, parece que casa. Ya está. Para adelante. Claro, por ejemplo, el bajo este intenta emular algo parecido a una 303, ¿no? Un sonido bajo macidillo y está hecho con Reactor, ¿no? Con unos modelos de Reactor. Que Reactor lo uso bastante. Me parece un programa muy chulo. Y suena de hostia. Aquí si alguien cierra los ojos, podría distinguir claramente si eso es hardware o es software. Yo creo que no. Sería difícil de decir, ¿no? Y además pasa por un plugin, que es esto, que le da el carácter, no sé si lo quito por ejemplo. Este sería el sinte a pelo, sin el efecto. Sobre el efecto. Este es un emulador de una distorsión analógica, bastante bien hecho. Pues te da ese punto sucio y duro. Yo creo que la gente a veces asocia con algo analógico, por ejemplo. A muchos sitios que la gente incluso llega a pelo, les parecería súper soso, ¿no? Y la gracia es siempre te da distorsión o lo que sea. Bueno, es un programa interesante. Y me gusta bastante porque lo puedes abrir fuera del live. Entonces puedo hacer una idea de lo que sea y lo puedo usar en el live o en el programa que sea. Entonces está bastante chulo por eso. Así que por eso me mola. Bueno, aquí tengo ese de luz. Algunos están warpeados, otros no. Sabéis que el warping del live lo que permite es hacer ese truquito de magia que es separar el tempo del pitch. Que puedes cambiar el tempo de un sonido sí que cambie su tono y viceversa, ¿no? Cambiarle el tono y sí que cambie su tempo. Aunque hay veces que me gusta dejar ciertos sonidos a pelo, tal cual son, ¿no? Por ejemplo, hacer uso de intro. Este sonido de aquí.
Y eso tal cual, nos ha transformado el sonido. Un poco de reverb.
estoy un poco torpecillo porque generalmente lo que llevo es una PC40 que me permite pues disparar los clips, hacer los efectos más rápido y tal. ¿Cómo mapeas el...? Aquí con este, Sí. con el live es súper fácil. Una vez que tienes asignada la controladora, o sea, aquí en las preferencias puedes asignar todas las controladoras que uses y decir qué entrada usa y demás. Por ejemplo, si quieres usar esta en concreto, es una cualquiera, tendrías que tener activada en la entrada que esté remote, ¿ves? Está puesto en sí, para que reconozca los knobs y así. Y sobre la marcha, directamente lo que haces es, le das a comando M, o la tecla está aquí en MIDI, tocas el parámetro que quieres asignar, por ejemplo, imagínate que es este, y mueves el knob que quieres usar. Y ya está. ¿El audio rack ese lo tenías sobre el deck A o sobre la pista o sobre el master? ¿Cómo? El audio rack en el cual estás jugando para los efectos. Ah, ¿Eso sí. tienes del master o directamente lo coges de cada pista que tiene individual o tienes...? En cada pista hay... Aquí generalmente son todas muy sencillas. Suelo usar un filtro de paso bajo, otro de paso altos. En varias pistas, por ejemplo, si tengo un ritmo de esa manera, otra velocidad por aquí. Pero ecualizas entonces cada... Hombre, digamos que de partida ya intento que todas las pistas suenen bien entre sí. La idea es que tú cuando le des play a la escena eso suene bien, ¿no? Ya vienen, digamos, ya preparadas para que eso suene igual. Y luego simplemente para lo típico, si quieres empezar con un... A ver... Nosotros un poco más rápido, pero no mucho más rápido. ¿Ecualización es por algo especial que esté en llano? ¿Eh? Que esté plana es por algo especial esa ecualización en vez de apagarlo como... Bueno, sí, para hacer... Esta dices, la que está viendo aquí. Sí, Sí, mira, ahora te enseño cuál es la idea de esto. A usarlo como filtro, ¿no? Usarlo como un filtro, eso es. La idea es... Por ejemplo, si vienes de otro tema anterior, ¿no? Igual tienes de aquí... Y antes de meter todo el bombo, ¿no? Mejor lo filtro, de golpe, espero un rato y cuando vea que quiero que entre, pues ya va.
Aquí lo mantengo súper simple. O sea, tengo pues, filtros para... Yo te quería preguntar, bueno, acaba primero. Sí. ¿Cómo tenías organizado todo el tema? Porque antes he visto que sí, que parece que está como organizado por escenas, ¿no? Pero ¿qué tienes? ¿Después las pistas, los loops repetidos? En algunos casos sí, simplemente por el hecho de que sea... Y pinchas la escena y ya tienes el... ¿no? Sí, por ejemplo, para que... A ver... Esto puede ser igual demasiado cambio porque va a pasar aquí a 165 de golpe. Bueno, a ver, pues, voy a bajarlo un poco. Lo que hago es que sea fácil más o menos tener como unas ciertas variaciones de escenas que me permitan pinchar directamente en la escena y que ya haya cierto cambio, ¿no? Aunque luego puedo jugar bastante con... Al final acabo combinando bastante clips de unos con otros y demás, para que no parezca simplemente que estás pasando de un tema a otro y demás. Lo interesante de hacerlo en directo es cuando te calientas y empiezas a jugar con el material que tienes, ¿no? Y una cosa que hago bastante es, dependiendo del ambiente en el que estés o lo que sea, empezar a meterme dentro de los clips y transformarlos. O empezar a probar combinaciones de clips de diferentes temas, a ver cómo quedan, ¿no? Eso cuando te sientes como atrevido. Así que dices, estás como sueltillo, ves a la gente guay, y dices, a veces cosas aquí de las narices y me voy a atrever aquí a probar cosas un poco, ¿no? ¿Haces preescucha primero o...? A veces sí. Digo en directo, ¿eh? Mientras estás en el directo. Sí, en este caso, por ejemplo, si lo tengo preparado para hacer preescucha, aunque muchas veces no, digamos que si no tengo muchísimo material y me los tengo más o menos bien controlados, pues ni me molesto en poner preescucha. Digamos que ya sé lo que va a sonar. Aquí en este caso tengo preparado una pista de preescucha, que es esta, que aquí en este caso no la podría usar porque estoy sacando directamente el sonido por el mini jack. Tengo que usar una tarjeta que tenga mínimo 2 canales estéreo por separado, ¿no? Y puedes configurar que uno de los canales salte la preescucha, no se apaga fuera. Entonces, antes de meter el siguiente tema, digamos que le daría un clic y tengo una versión de la idea del tema con todo junto, ¿no? Sí, esto de aquí. Y así puedo escuchar cómo quedaría con lo que está sonando fuera, ¿no? Que no tendría por qué ser lo mismo. So where is home? Podría parar, que va a haber... Bueno, está sonando, ¿ves? Está cenada aquí arriba, ¿no? Y podría comparar si me pega o no. También en algunos casos... O sea, que tienes una columna que con las preescuchas. Sí. Ahí, esa columna. Sí, esta columna de aquí. Sí. Así, pues eso, si veo la necesidad de comparar lo siguiente que va a meter, digo, vale, me está pegando el tono, ¿no? Y tal. Y así voy eligiendo lo siguiente que voy a poner. También lo uso muchas veces para hacerlo en plan DJ, ¿no? A veces, pues yo qué sé, si se te alarga un poco el directo, pues igual se te hace un poco duro
trabajar solo con loops durante más de 2 horas, ¿no? Entonces haces 3, pues siempre tengo algunos... Antes no, antes lo tenía siempre todo por pistas separadas, era una puta locura, ¿sabes? Y me pasaba mucho que no acababa los temas, nunca, ¿no? Porque en plan, ya tengo la idea del tema, la meto en el directo y como ya sé cómo va, más o menos, ¿sabes? ¿Para qué lo voy a grabar? ¿No? Si ya tengo la idea de... Y luego ya empecé un poquito a acostumbrarme a hacer también arreglos, ¿no? Cerrados. Y todavía me cuesta, porque es como mucho más divertido, en plan, yo tengo la idea y ya está, ¿sabes? Que la termine otro, ¿sabes? O lo hago sobre la marcha. Y sí que tengo unos cuantos preparados ya cerrados, como estos, que así los puedo intercalar en plan disjockey sin más, no lo puedo pinchar como si fueran, estos son como si fueran 2 platos, ¿no? Tengo plato A, plato B, también con unos filtros, y puedo mezclar de un tema a otro como si fuera una mesa de mezclas. ¿Los clips siempre te cuadran o no hay que golpearlo de alguna manera? Porque sí que el golpe cero no lo suele pillar a veces, ¿no? Sí, siempre hay que revisarlo un poco, pero generalmente, sobre todo si lo has hecho tú no tiene mucho problema. Porque, por ejemplo, si tú has renderizado el tema, en este caso son temas que he renderizado yo, sé que el primer punto del tema es realmente el 1 del compás. Y también sé a qué tempo está. Entonces, sabiendo las dos cosas, no tengo que comer mucho la cabeza. Cuando haces un live, que pista A y pista B, cuando lanzas un clip, por ejemplo, tienes un clip de una canción entera, quieres otro clip de otra canción diferente, pero por el medio vas a meter loops para hacerla un poco más dinámica, la canción, o que un golpe o un bajo que te gusta, sí. Sueltas el clip A, sueltas el clip B, al ser diferente, aunque esté diferentes BPMs, luego lo metes dentro del... En vez de igualarse los BPMs, lo que hace es desfasar y suena eso. No sé si vas poco a poco warpeándolo. En ese caso es que el warp no está del todo ajustado. No está del todo ajustado. Ahí tienes que, pues eso, el típico truco es mirar bien que si los beats coinciden con los compases, ¿no? Porque aquí se ve claramente que acaba en un parón, ¿no? Y empieza el beat. Y lo ves más o menos claramente el... Como acaba de romperlo, es que claramente hay el beat. En este caso, como está bien warpeado, pues no hay ningún problema si lo pones con otro tempo. Pues... Es decir, que ha salido hace poco también un plugin, cuando he visto que te warpea Ah, sí. Bueno, pero no sé. Eso lo han sacado los de Serato o así, igual, una cosa... No lo he utilizado todavía, pero sí que dicen que funciona muy bien. Sí. En este caso no tengo mucho problema porque, como ya sé de antemano los tempos y sé que el tiempo 1 es el tiempo 1, no hay problema. Si el tema no es mío, entonces tengo un poco más de problema, pero generalmente no. La mayoría de los temas electrónicos con beat son bastante fáciles de bloquear. Generalmente no tienen mucha pega. A no ser que haya un cambio intencionado de tempo en el tema, que a veces pasa, ¿no? Y eso está guay. Además que es como un desafío también para los días, a veces lo he echado a postas también. Ese punto cabrón, ¿no? Decir, pues ahora te vas subido el BPM a la mitad, no, para que te jodas, para que tengas que ajustarlo, ¿no? Te lo voy a cambiar poco a poco, lo que sea. O sea, ya tendrías que andar revisando el warping y demás. También suele pasar cuando ripeas, pero cuando grabas un vinilo, por la tracción del plato, que nunca es perfecta, ni el vinilo tampoco es perfecto, nunca, lo que sea, las variaciones de tempo fluctúan un poquito, no son del todo lineales. Entonces ahí es normal como que te meta más puntos de warp y se vuelva un poco más loco. Y obviamente si metas un tema con mucha variación rítmica y tal, ahí sale otra cosa. No metas un tema de free jazz, ¿sabes? E intentes que eso encaje a la primera con uno de tal, ¿no? Tendrás que ir buscando pues
fragmentos, cortando, buscando más. O sea, siempre dependerá mucho del material, ¿no? El típico tema de techno, de house, de reggaetón, cualquiera que tenga un beat muy marcado y un principio de compás muy marcado. Sí, eso es. Va a ser muy fácil de encajar, ¿no? No tiene ningún misterio. Pues aquí tenemos pues, cada loop me imagino que lo tendrá pues ya masterizado y igualizado de antes, ¿no? Lo que sí, todo ya sí, tratado, digamos. sí, la idea es que cuando metes si tengo todos los faders, lo tengo todos los faders a 0 dBs. Bueno. Y le doy a play a la escena, la idea es que de primeras tendría que sonar bien. Esa es la idea más o menos, aunque luego se me puede ir mucho la pelota, pero sí. ¿Y qué lo vas exportando con cada tema, digamos? ¿Lo vas exportando con cada tema, digamos? Sí. Cada pista. Vas, por ejemplo, ahora os digo más o menos la... Aquí es el momento dado, parece, bueno, el beat está demasiado alto. Esto puede sonar un poquito más alto, vale, un poquito más bien. O sea, la idea es que desde el principio, aquí había mucha delay desde el principio, debería sonar bonito. Lo exporto ya digamos con también una mezcla teniendo en cuenta también que va a ser para live. O sea, por ejemplo, para directo, o sea, las pistas no las dejo tan bajas como las dejaría en la mezcla original, por ejemplo. Las exporto un poquito más subidas, para tener un poco de más de margen para bajarlas o lo que sea. No las dejas a cero, te das un poco de margen siempre, para asegurar. No, a cero dBs casi nunca las dejo. Suelo dejar, porque no se le hace falta. Porque realmente, ¿para qué? Pues es que como... Ya se van a mezclar después las pistas. Sí, pero me refiero a que eso, que para mí no tiene mucho sentido, como... Me resulta más cómodo que, ves aquí por ejemplo se ve claramente que este cymbal, que tiene que ir a 165, esto, tiene que ser más bajo que el bombo, por ejemplo. Ya de primeras no está. Si necesitara subirlo un poco más por narices, lo podría corregir. Tengo aquí 6 dB de margen para subir, que yo creo que es suficiente. Lo puedo bajar un poquito más. Prefiero eso que tenerlo llevado aquí a 0 dBs y luego tener que andar bajando el fa. No tener que andar preocuparme tanto de... Siempre tengo que corregir un poquito. Llevaría la PC, ¿no? Tú tienes un fader por cada canal.
y siempre puedes corregir un poco el volumen, bajarlo un poquito, subirlo un poco, pero como tienes que estar al tanto también de los clips, de los efectos que metes y tal, intento que no tener que estar demasiado pendiente de demasiadas cosas a la vez, ¿no? Tienes que intentar poder concentrarte en la parte, digamos, más creativa, ¿no? No tener que andar, digamos, mezclando y actuando a la vez, ¿no? Sino tendrías que hacer... A mí me gusta mucho, por ejemplo, cómo hacen directos Octave One, ¿puede ser? Octave One. Y mola bastante cómo tiene planteado el directo, ¿no? Que es ¿Es directo real? Sí, que es un pavo con toda la cacharrería, ¿no? Y... A mí me parece justo. No, yo creo que quiero hacer todo el directo, de verdad. Yo creo que sí. No sé. Ayer estuvo Gus, ¿no? Gus estuviera. Sí. Pero estos pavos que realmente pues, tienen a un tío encargado de toda la maquinaria, ¿no? Y luego otro tío concentrado solamente en la mesa. Me parece buena idea, ¿sabes? ¿Suena tan fiel al original? Claro, pero yo creo que los tíos realmente tienen mucho callo. Tienen muchas horas de vuelo, como quien dice, y está bien el concepto ese de un tío concentrado en las máquinas, en las secuencias y tal, y otro concentrado en la mesa mezclas para que los volúmenes estén bien, para que la DAQ esté bien y tal, y eso es de filo. Y se nota, ¿no? Si estuviera solamente el pavo de las máquinas, él solo, seguramente sonaría bastante peor. Y ese tipo de concentración está guay. Si cuando estás tú solo, digamos, vale, me tengo que preocupar de cómo suena, pero también tengo que preocupar de que no se haga aburrido, de que tenga dinámica, de que la cosa cambie, lo que sea. Entonces, no puedes estar a todo. La parte de la mezcla necesito tener lo más resulta posible, ¿no? Que eso suene bien, si tienes que hacer mucha virguería. ¿Y las pistas? Sí. Perdón, me estaba hablando. Qué bien. ¿Las pistas te las trabajas aquí en el live o usas otro programa para...? Depende. Aquí la mayoría sí que están hechos en el Ableton. Sí, ¿y con plugins del mismo programa o...? Muchos externos. Sí, yo uso muchos plugins externos. También no significa que no puedas hacer mucho con los de live. Sí, porque... pero los usas más para el directo y tal, ¿no? Sí, pero eso que el audio puede venir, ya te digo, de cualquier sitio. Los ritmos, la mayoría son samples. Vamos a ver un ejemplo por ahí. Voy a abrir otro programa. Sí, me refería más igual a la compresión, a la ecualización y tal. Si lo trabajas en live, ¿estás usando las mismas herramientas que te da el live o tienes unos plugins? Combino. Pues si veo una herramienta en concreto que me viene bien para la pista que no está en el live, pues son plugins. Que lo bueno de los plugins es que puedes usarlo en varios programas diferentes, ¿no? Lo malo de pues eso, utilizar Logic o Live o cualquier otro programa es que si tú te gusta un sinte de Live, pues no puedes abrirlo directamente en Logic, es un formato propietario. Tienes que usar Rewind o lo que sea. Lo bueno de los plugins es que puedes usarlos en cualquier programa. Y me gusta tener efectos y sintes que los pueda abrir en el programa que me dé la gana. A ver. Pues no sé. ¿Qué hay a abrir por aquí? Bueno, esto mismo. No es nada, entonces me da empezada, tiene las pistas y tal. Esto por ejemplo está hecho en otro programa, ¿no? Si yo quisiera pasarlo a live, lo que tendría que hacer sería exportar estas pistas, ¿no? Irme a la sección de exportar de audio del programa, decirle aquí cuánto quiero exportar y qué pistas y exportarlas, y luego importarlas en el Ableton. Aquí por ejemplo se vería algo. Esta foto tampoco tiene mucho efecto, mucha leche. Son sintes que vienen con el propio programa, algunos plugins, este y este en concreto. Otro sinte, un ritmo que tenía por ahí ya hecho que lo... Mira, esto es un caso por ejemplo de loop modificado, que originalmente no sonaba así, lo tenía ya hecho y le modifiqué pues, el pitch y le puse un efecto para que sonara pues diferente. En este caso creo que bastante distorsionado a posta. La idea de que sonara bastante rotillo.
Esto sería, por ejemplo, un comienzo de idea. Seguramente no la acabe, me parece muy hortera. Pero ya está. Pero me gusta el... ¿Has hecho algo alguna vez para cine o para tele o algo? ¿Has hecho algo alguna vez para cine o para tele o algo? Para Publi. He hecho algunas cosas. Sí. Para cine todavía no. Ya me gustaría. Sí. Me molaría bastante. Pero bueno, ya caerá. Alguna vez. Después de esta masterclass, nos vamos a la fama y ya verás. Sí. Bueno, igual me llega. Toda la teoría de que si llevan siendo bastante viejos, ¿sabes? Luego es como... Tienes el plus de viejuno. ¿Sabes? Pues, cuando empiezas a ser el plus de juventud, ¿no? En plan, es que joder, tiene 20 años y mira lo que hace, ¿no? Si llegas a los 80 y sigues haciendo cosas, mira, tío, tiene 80 años y sigue haciendo cosas, ¿no? Entonces espero vivir 40 años más. Y entonces será mi momento. Este programa está muy bien, me gusta bastante. Se parece un poco al Ableton, bueno, se parece bastante. Sí, fueron gente de Ableton que se fue, se piró y se hicieron su propia compañía, ¿no? Y se llama Bitwig. Y... Distribuimos en fase. ¿Eh? Distribuimos en fase. ¿Ah, sí? ¿Distribuir? Pues es un programa muy recomendable. La versión solo 2 está ya muy bien. Sí, a mí me gusta mucho, sobre todo el sistema de modulación, que me parece que está mucho mejor que el de Live. Porque en Live también tienes la posibilidad de añadir LFOs, envolventes, secuenciadores y tal, a través de Max for Live, pero Max for Live tiene una pega o dos, que una es que consume bastantes recursos y luego tiende a fallar. No, por ejemplo, la sincronización a veces no va del todo fina, a veces casca. Es el Java. ¿Eh? El Java. El Java puede ser. Pero en el caso del Bitwig, el sistema de modulación es súper potente y no consume nada, es una pasada. Yo ahora lo estoy usando mucho para hacer música más experimental, así, para hacer cosas más ruidistas. No sé si tengo algún ejemplo. Bueno, voy a hacer uno sobre la marcha, porque es un poco lo que se puede hacer. Que a mí eso me encanta. Por ejemplo, tiene un módulo que simplemente es un DC offset. ¿Por dónde empezarías? ¿Por una base, por un sinte, una melodía? Depende de lo que haga. Si es una cosa de baile, generalmente empiezo con el beat. ¿Te va llevando? ¿Tienes una idea más o menos clara? Cuando hacía, no sé, es que he pasado por varias fases, ¿no? Cuando tuve una fase de hacer ambient, ¿no? Porque me cansé del techno, no podía, era en plan, me saturé de bombos y en plan no puedo con un bombo más, ¿sabes? No, ya no puedo hacer música con bombo. Me tuve que pasar años sin meter un puto bombo, ¿no? Era todo pues muy etéreo y muy tal. Entonces, ahí lo que estaba buscando pues eran pues, drones, sonidos ambiente, texturas y tal. Otra forma de hacer cosas. Cuando vas a hacer un tema de techno, pues lo primero es el beat, lo primero que te preocupa. Entonces siempre empiezas por la cadencia de bombo y bajo, ¿no? El plato y tal, y luego empiezas a añadir cosas. Luego, a partir de hacer ambient, es curioso porque luego en mi cabeza se hizo como una especie de fusión, ¿no? Ahí, en la que puedo empezar igual por una cosa ambient y luego intentar mezclarla con un beat, ¿no? Y hacerlo más orgánico, que no sea tan evidente, por ejemplo, el paso de compases, no sea tan... no sé cómo decirte. Y esa mezcla, por ejemplo, me gusta. Últimamente, para sacarla directo me apetece usarla, porque es más agradecida que para el público normal, ¿no? Si le haces un directo sin nada de beat, ¿no? A no ser que estén ya muy preparados para eso, pues te van a aburrir, ¿no? ¿Dónde vas? Tienes que ir a un sitio muy concreto donde la gente esté, pues eso, sentadita y a escuchar, y estar muy tranquilos y con calma y demás, o vas a hacer algo muy experimental o muy ruidista, que puede ser un pitidito 2 minutos. Entonces, que vas a estar bastante preparado mentalmente para eso. Pero me gusta la idea de lo que he aprendido saliéndome del terreno de baile, que ha sido como
no sé, ha sido curioso porque ha sido como un ir y volver. O sea, yo no empecé haciendo música de baile, yo empecé experimentando puramente por cacharrería, no pensaba en ningún género. Entonces hacía ruido directamente, no pensaba ni en un ritmo concreto, ni en un estilo concreto, ni nada. Entonces era muy experimental como puramente, ¿no? Luego empecé a dirigirlo más hacia el tema de baile, ¿no? Pero lo que dije antes, vi que lo puedo hacer yo también. Yo también quiero ir de fiesta y que me inviten a copas y tal. Y pasármelo guay, estar ahí arriba dándolo todo y tal. Y dije, pues qué bueno, pues puedo hacerlo. Y luego me harté y volví otra vez a experimentar puramente, ¿no? Y es un proceso interesante porque aprendes muchas cosas en el camino. O aprendes a hacer tipos de temas que de otra manera no podría haber llegado a hacer, ¿no? Por ejemplo, soy mucho más atrevido en cuanto a rítmicas y así. Antes igual te hacía un directo de techno que estaba pues de 123 a 126 todo el puto rato, ¿no? Hay hora y media, 2 horas o lo que sea. Y de ahí no salías, ¿no? Ahora, por ejemplo, te puedo pasar de 80 a 190 y pico. Y eso mola más, ¿no? Tener como esa libertad, en plan, pues ahora el beat creo que cambia radicalmente, o sea, un beat roto, pero que no me lo deje tener chicha. Es como más desafiante, ¿no? Es en plan que, bueno, voy a intentar que la gente se suba sin ir a lo más evidente, ¿no? Aunque en parte el reggaetón ayuda, ¿eh? Parece que no. Porque la gente se ha acostumbrado a ritmos que no son estrictamente bombos a negras. Y eso en parte está bien, porque puedes hacer, por ejemplo, breaks. Puedes volver a hacer breaks y tal. No les suena tan raro como la gente que está muy acostumbrada a bombas negras, ¿no? Le sacas de bombas negras y ya son incapaces de bailar. En plan, a mí me metes un bomba negras y un plato a la contra, que se suele decir, ¿no? Y con eso es como la base de todo el techno y todo el house, ¿no? Si le sacas de ahí ya no sabes bailar, ¿no? Y es en plan, joder, se puede bailar algo que el ritmo sea al menos un poquito distinto, ¿no? O un tempo un poquito más fuera de los márgenes del tempo medio, ¿no? Que son tempos interesantes porque los puedes doblar, eso es lo interesante de salir del tempo medio. Un tempo de 90 es primo hermano de 180. Bueno, en realidad es lo mismo. Los dos los puedes mezclar, eso es muy interesante. Como en el drum and bass puedes pasar de un ritmo que es como hip hopero a un ritmo de drum and bass. Lo puedes mezclar perfectamente uno con el otro. Y está guay. Con el dubstep pasa mucho eso. Sí, en el dubstep, por ejemplo, sí, el dubstep es muy interesante porque va como a una media de 140 y pico, 150, el típico, pero luego funciona como a la mitad muchas veces. Entonces, el beat realmente es como si fuera a 70 y pico, súper lento. La caja es como, suena como una por compás, realmente se puede a unos 140, 40 y pico. Pero claro, utilizan el truco ese de doblar. En cierto momento del tema, taca, pasa a lo que sería el tempo normal, digamos, y lo ponen y les acelera un mogollón. Entonces puedes hacer esos breaks, pero es que tienes un ritmo pasado de push, pass, y pasar a pass, ¿no? Sí. Y eso tiene su parte interesante. Y está bien, pues, poder jugar de esa manera o romper incluso más. O sea, otra cosa que me gusta es romper el ritmo, o sea, que deje de dar ningún ritmo durante un momento, meter una parte ambiental que no tenga por qué ir a tempo, y eso me permite cambiar radicalmente de tempo si quiero. Que no hay una caja que te vaya llevando. Eso a veces es interesante, es en plan, ¿cómo cambio yo ahora de, yo qué sé, de 112 a 142? ¿Sabes? Pues una forma simplemente que se vaya yendo el tema 112, metes un fragmento en el que no hay beat, claro, ¿no? O sea, más difuso, más ambiental, y luego pasas a los 140 y pico. Y eso a veces es muy refrescante, también, a la hora de que le hace y lo escucha. En plan de que no te sepan, tener un evento de sorpresa, ¿no? Y dices, vale, me ha estado un cuarto de hora a tempo de drum and bass, ¿sabes? Y ahora me ha pasado a un tempo de house lento, por ejemplo, durante otro cuarto de hora, o lo que sea, ¿no? También dar ese
posibilidad de refresco. Que tampoco es para todo el mundo, pero tampoco todo van a ser sesiones lineales, ¿no? También. Es un poco, estoy un poco en la idea de intentar pelearme a ese punto, ¿no? En plan, bueno, vamos a intentar hacer sesiones que no sean lineales, pero que sean llevaderas, digamos. Y incluso bailables, ¿no? O sea, saliéndonos de la dinámica de voy a estarme igual todo el rato, ¿vale? Sin parar. ¿Cómo vamos de tiempo, chavales? Es las... casi las 7. Media horita más. Veamos cómo haces un tema o algo así, como empezarías un tema. Ah, bueno, que se va a seguir la cosa esta, es verdad. Esto me encanta también, porque parte, digamos, de lo más básico del sonido. Esto es un módulo de DC Offset. DC Offset es simplemente en qué punto de la fase se encuentra una onda. O sea, si tú dibujas una onda, ¿sabes? Tienes el típico dibujo de onda, la verías así, ¿no? Como vamos a ver un osciloscopio para que lo veáis. A ver. Osciloscope. Vale. Si por ejemplo le ponemos un testone, o sea, vale. Ok. Voy a bajar esto para que no... Ahí va. Bueno, pues ahí veis. Eso sería una sinusoidal, ¿no? Digamos que la diferencia que hay entre arriba y abajo, eso es la fase. Eso, digamos, sería como trasladar un altavoz, el que el altavoz vaya hacia la potencia de cerca y hace que se mueva el aire, ¿no? O sea, digamos, ese tipo de movimiento. Entonces, la típica presentación de onda sería eso, una línea que nos marcaría. Si estás en cero de fase, no vas a hacer nada. ¿No? En ese punto de cero ni nada. Es la diferencia que hay entre la parte negativa y positiva para que te genera una onda. En este caso, una sinusoidal. Pues, Que sería como el logo de fase. sí. Mira, estamos hablando aquí de fases en fase. Pues mira, muy apropiado. Muy apropiado. Bueno, pues por ejemplo este módulo de aquí es simplemente te permite cambiar la fase. Entonces yo si muevo esto, ¿veis cómo cambia la línea de la fase? Pero no llega a sonar porque esto es muy lento. Mira, si lo hago muy rápido, empieza como una especie de tics. ¿Veis? Pues aquí le puedo añadir modulaciones, ¿no? Por ejemplo, que es lo que me encanta del vídeo G2 este, que directamente digo, quiero un LFO. Digo, vale, pues me voy aquí y digo, vale, quiero un LFO. ¿Qué tipo de onda? Pues vamos a poner un tipo de onda que sea tirando a primero sinusoidal. ¿Y a qué lo vamos a asignar? Lo vamos a asignar a la fase. ¿Y veis cómo se mueve? De arriba a abajo. Si empiezo a hacerlo bastante rápido, llegará un momento que suene. Porque hay que ser un rango todavía no audible. Ahí se empieza a oír un grave. Y tenemos aquí la posibilidad de hacer que vaya muchísimo más rápido, en vez de en hercios, en kilohercios.
seguir modulando. Por ejemplo, si yo pusiera otro LFO, voy a hacer que esto modulará esto. Y vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, hola. Voy a poner un filtro para controlar el sector de ruidaco. Aquí podría añadirle otro modulador que fuera, por ejemplo, un secuenciador por paso. Pues esto, por ejemplo, mola bastante, porque estás partiendo de elementos como muy básicos. Es como jugar con un modular, pero de una forma gráfica. Y me encanta porque no consume nada, consume poquísimo. Aquí lo que más consume es el plugin este que estoy usando para el efecto final, y así. Pero realmente estos procesos, esto intentas hacer en Max for Live, por ejemplo, y te estaría consumiendo bastante. A las velocidades de audio rate y demás sería un poco locura. Pero está bien porque te puedes diseñar pues, tus propios osciladores fácilmente, ¿no? Lo puedes, si quieres que suene como un synth normal, lo podrías asociar a una modulación de K-Track para que siga el teclado. Puedes poner una envolvente para que dispararlo como si fuera una nota de un synth y tal. Entonces, partiendo de algo tan básico como un módulo de DC Offset, puedes hacer todo. Podría crear bajos, percusiones, lo que se pasara por la cabeza. Ruido, por ejemplo, hacer ruido es muy fácil. A partir del ruido es muy fácil hacer una percusión, por ejemplo, ¿no? Si partimos otra vez de nuestro amigo el DC Offset. Y aquí lo modulamos con un módulo de random, que es el ruido. Pues el
ruido es frecuencias precisamente random, aleatorias. Ponerlo muy rápido también. Esto, por ejemplo, podría ser un loop interesante. Lo que trabaja, ¿no? Una especie de aceleración y desaceleración del beat es interesante. Esto es muy interesante porque a veces llegas como a ideas un poco locuelas de cómo se puede desarrollar un ritmo o así, en vez de que sea algo regular, ¿no? Que es algo mucho menos predecible, y a partir de ahí, pues jugar, ¿no? Y a partir de aquí le diría, vale, y si intento que un bombo vaya compasado de este beat que ha quedado un poco raro, ¿cómo lo haría? Pues buscaría los puntos en los que coincidiera y tal, y sacaría un ritmo que no fuera tan, digamos, normal. Sería más rarito. Es una forma de hacer las cosas bastante interesante. Va súper rápido. Aquí no está consumiendo nada de ese tipo de historias. Y es súper rápido. Ya veis que no tardó nada en añadirle modulaciones, ¿no? Súper rápido. Y esta es la parte que me mola de este programita respecto al live. Que si quieres hacer esto en live, tienes que recurrir a Max for Live, que es mucho más lento de añadir y consume más recursos. Evidentemente también el live tiene cosas que aquí no puedes tener, ¿no? En Max tienes, por ejemplo, elementos visuales, ¿no? Que al principio, por ejemplo, lo enseñé, que a eso, por ejemplo, me interesa, me gusta bastante. Y últimamente estoy experimentando bastante con eso, para la parte así más experimental, digamos, así que estoy tirando bastante de live para cosas visuales. Pues un ejemplo, pero otro para la gente que no lo vio lo vea. Creo que es este, por ejemplo. Bueno, no sé si sabéis, bueno, el Live tiene una extensión que es Max for Life, ¿no? Que además hace poco lo compraron, la empresa que hace Max MSP, que Max MSP es un programa que te permite diseñar lo que quieras. O sea, puedes crearte tus propios efectos, instrumentos, y una cosa que me interesa mucho del Max for Life, te permite jugar con elementos también visuales. O sea, añadir vídeo, o osciloscopios, o lo que sea, ¿no? Y aquí, por ejemplo, he empezado a experimentar con un osciloscopio, que es este. Tienes unos pocos parámetros para jugar con él y ver cómo se visualizan ciertas ondas y buscar que sean a la vez estéticamente interesantes y sonoramente también interesantes para algo así más raro. Sí,
encanta porque si no le pones el sonido este, es como liso la línea, ¿verdad? Y si empiezas a añadirle este, parece como el hilo de lana o así. Se empieza a arrugar como un hilillo. Se empieza a poner como textura. Y o sea, a nivel sonoro también es interesante, ¿no? Intentar ver cómo queda. Y podría jugar de vez en cuando con dándole vueltas a hacer un rollo experimental en el que me concentre en la parte visual más que la de audio. O sea, digamos, la idea es preparar audios a partir de esta idea, de buscar sonidos que queden interesantes en el osciloscopio, ¿no? Y luego en directo, en vez de preocuparme del audio, llevarlo, digamos, ya preparado y preocuparme más de jugar con los parámetros del osciloscopio, que los puedes modular también. Pues está, por ejemplo, si dejamos aquí esto, pues me parece bastante chulo. O sea, estos parámetros son como los parámetros de cualquier otro elemento del live, los puedo coger y y asignarlos como si fuera cualquier otro elemento del live. Seguramente la idea es que se quede fondo negro y tocas jugar con el color de la línea. Porque a oscuras queda mejor el fondo negro, por lo general. Es un proyecto y tal, quedará más chulo. Y la idea es generar una serie de clips con ese tipo de sonidos y luego ir jugando con la parte visual. Así. Eso sería de estar sentadito y con bastante paciencia. Y no sería nada bailable. Pero este tipo de sonidos me gustan mucho porque son como muy puros. Y siempre son interesantes a nivel de análisis. Hacer ese tipo de formas medio geométricas, medio tal, oscilantes. Bueno, a ver, pues ¿alguna preguntilla más antes de terminar? Preguntar lo que sea, aprovechar ahora. Porque para siempre. Eso es, aprovechar ahora lo que haya para siempre. No se me ocurre nada. ¿Eh? No se me ocurre nada. No cobramos por pregunta. Nada, ¿seguro? ¿Eh? En el programa del Git, Sí. ahí también puedes trabajar con
cosas que has pregrabado, o sea, pregrabado, traído, grabados ahí. Sí, ¿También? Ah. sí, sí. En ese sentido funciona como el live, o sea, tú puedes importar, al igual que puedes importar audio aquí, también lo puedes importar ahí sin ningún problema. O sea, en ese sentido es muy parecido. Yo lo que suelo a veces trabajar como puente entre los dos es con el que os enseñé antes, con el freestyle. Que a veces cuando no quiero abrir ningún tipo de programa, ¿no? Pues voy a experimentar primero a crear un sonido aquí, lo guardo y luego lo puedo abrir en cualquiera tanto en el live, con el vídeo, como con cualquier otro programa, ¿no? Así que aquí puedo experimentar pues eso, con secuencias o sonidos raritos. No sé, por ejemplo, aquí tengo unos cuantos simples preparados, más o menos. Para uno que sea bonito. Aquí no me copia la idea, simplemente es. Veis un plugin que pasa por dos efectos paralelos. No sé si funcionan todos, ¿no? No. Y luego es que se puede abrirlo en el live como si fuera un plugin normal. Esto es bueno hacerlo porque a veces cuando coges el típico plugin así, vas mirando presets, y el tipo que dice, bueno, pues me gusta este sonido y me inspira algo, ¿no? Lo que sea. A veces te la tarde tonta y dices, pues me voy a hacer yo. De sonidos que me molen, y una tarde tonta, pues cojo los que tengo hechos, pruebo con tal, y sé que me van a gustar. Porque en principio, al hacerlos tú, se supone que te mola. Entonces a veces es más táctico que no pillarte pues, el típico sinte, dices, tienes 40.000 presets y empiezas a mirarte de arriba abajo y dices, te pasas 2 horas buscando sonidos, ¿no? Y a veces es más práctico. Lo que sí recomiendo a la gente que intenta hacer música electrónica es que por lo menos un mínimo de síntesis se aprenda. Que le va a venir muy bien. Porque le va a permitir perder menos tiempo, ¿no? En plan, puedes oír un sonido. Me gustaría que fuera más corto. Si no sabes usar las envolventes, no sabes cómo hacerlo. Estás buscando otro que sea más corto, ¿no? Me gustaría que fuera menos brillante, fuera más apagado. Si no sabes usar un filtro bien, ¿no? Pues no. Si sabes lo que es un filtro, lo que es una envolvente, lo que es un modulador, todo esto, puedes ir mucho más rápido a esas modificaciones, ¿no? Quiero que el sonido haga esto. Simplemente lo programas en el momento y ya está. Es mucho más rápido a veces que ponerte a buscar presets. O sea, diseñarlo. Y no es tan difícil como parece. O sea, el 90%, bueno, 90 y pico % de los sonidos electrónicos en realidad parten de síntesis muy básica. No sé, que te metes una cosa ya muy sofisticada, ¿sabes? En general no es nada complejo. Tienes que aprender 4 cosas. ¿Qué es un oscilador? ¿Qué es un filtro? ¿Qué es una envolvente? ¿Qué es un LFO? Y poco más. Sí, y con eso ya tienes un rango de sonidos brutal, ¿no? Una cosa que recomiendo es que aprendáis a un mínimo de diseño de sonido. Pues ayuda mucho a que no se suenen como tienes en tu cabeza. Que es lo que debería ser, ¿no? Si esto quiero que suene así, así va a sonar.